Bien, ahora sí, vamos a saludar con nuestro invitado, el doctor Ramiro Aguilar Torres. ¿Cómo está, doctor? Ahí está Gustavo. Vamos a saludar primero con Gustavo. Gustavo Jiménez, póngalo en pantalla. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jaime. Aquí listo para empezar los especialistas. Bueno, listo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ramiro Aguilar. Buenos días, doctor. Gusto tenerlo nuevamente acá en Los Especialistas. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores. Un día especial, un día de noticias, de expectativa, de análisis. Que todos, desde luego, tengan un magnífico día. Doctor, bueno, la elección de ayer nos deja varias lecturas. Aquí hay algunos partidos políticos que yo creo que prácticamente es el exterminio. El caso del partido roldosista, ahora FE. Por allí hay otros partidos fuertes que creían todavía que iban a seguir siendo fuertes. En la provincia del Guayas particularmente, hablemos del Partido Social Cristiano, el mismo Creo. Hemos visto cómo remontó el correísmo a un 41%, si no me equivoco, y la votación que tuvo el Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas. ¿Qué lectura darle a todo esto que se dio ayer en esta elección, donde también hubo sorpresa, como el caso del candidato Javier Hervas, doctor? Bien, a ver, primero los resultados, es decir, aparentemente la segunda vuelta se va a dar entre Andrés Arauz y Yacu Pérez. Hay una disputa muy cerrada por el segundo lugar, pero creo yo que escrutadas el 97% de las actas y el 3% que falta serán actas rurales, donde Yacu es mucho más fuerte. Entonces, me parece a mí que salvo alguna cosa extraordinaria, la segunda vuelta será entre Yacu Pérez y Andrés Arauz. Esto nos plantea la necesidad de explicarnos por qué la derrota brutal de Guillermo Lasso, quien ha sido durante 12 años candidato, quien le ha puesto todo el dinero del mundo a la política, quien tuvo todos los medios televisivos, impresos y radiales corporativos a su favor 24 horas al día, 7 días a la semana durante 4 años, quien ha tenido a su favor al Consejo Nacional Electoral, quien ha tenido una tropa de activistas en redes sociales, ha tenido blogueros como los Cuatro Pelagatos, como La Posta, que trabajaron 4 años en favor de su candidatura y pierde pitosa. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que explicarnos y entender por qué. Y creo que la razón básica de la terrible derrota de Lasso es porque no pudieron engañarle al pueblo ecuatoriano haciéndole creer que Lasso no era moreno, que Lasso no había cogobernado con este gobierno infame, con este gobierno destructor, y que Lasso no era también corresponsable de la represión brutal de octubre de 2019 y de el terrible manejo de la pandemia desde marzo del 2020. Hasta ahora, hasta este momento. Ayer llegaban al Perú 300.000 dosis de vacunas. Aquí no pasamos de las 8.000 dosis, que son 4.000 vacunas y que se vacunaron entre los ministros, entre sus familiares. Y a mí no me sorprendería, porque no tienen escrúpulos, que se hayan vacunado incluso los periodistas de los medios corporativos. Eso el pueblo lo entiende, lo ve. Al pueblo le molesta que le quieran decir cómo votar. Llegó un punto, me comentaba alguien, que ciertos sectores de San Borondón en Guayaquil querían hacer los dueños de las organizaciones talleres para enseñar su servicio laboral a votar, pretendiendo enseñarle a votar al pueblo, y la respuesta fue la que tienen ustedes sobre la mesa. La segunda vuelta será probablemente entre Andrés Arauz y Yacu Pérez. Entonces, esa es la primera lectura. Luego, la lectura del Partido Social Cristiano. Yo creo que el Partido Social Cristiano en Guayaquil pierde ya definitivamente su ámbito de influencia. Fue una pésima movida de Jaime Nebot el no ir con candidato propio. Otra vez se equivoca Jaime. Es la N vez que se equivoca Jaime Nebot en política. ¿Y producto de qué? Si él no va nadie, ¿no? Entonces, pierden el 17% de los votos que había sacado en la presidencial del 2017 Cynthia Viteri. Y a nivel nacional siguen siendo nada. Es decir, el Partido Social Cristiano es un partido provincial que tiene cierta importancia en Guayaquil, que tuvo hasta ahora cierta importancia en Guayaquil, pero más allá de eso no es un partido nacional, y eso queda evidente, puesto en evidencia. Y en el resto del país son mala compañía, ¿no? No son un partido que te dé votos.
Y Hervas, para terminar tu pregunta, Hervas termina captando ese espacio de la centroderecha que no se sentía conforme con Lasso por haber gobernado con Moreno, por haber sido lo que es, además un candidato abiertamente antipático. Entonces, creo que Hervas termina cosechando ese voto. Solo así explicas que la izquierda democrática tenga cerca del 16%, es decir, 10 puntos más de lo que tuvo con Moncayo en las elecciones del 2017. Creo que ese es el escenario. El voto de Yacu me sorprende mucho. Creo que es un voto interesantísimo el de Yacu Pérez desde el punto de vista del análisis político, que además le deja a la segunda vuelta con un resultado abierto, un resultado totalmente abierto. Así es, o sea, vamos a tener dos candidatos de izquierda en una segunda vuelta, que tal vez algunos no pensaban que iban a entrar dos candidatos de izquierda. Este es el resultado hasta las 7:50 de la mañana, el 32.20%, Yacu Pérez el 19.80%, a ver si le bajamos un poco para ver el resultado de Guillermo Lasso. ¿Podemos ver? Guillermo Lasso tiene el 19.60%. Este es el consolidado nacional. Vuélvale un poco donde estábamos antes, Jorge. Bueno, o sea, la diferencia es mínima. En todo caso, son los resultados ya que prácticamente creo que no van a cambiar, ya están cerca del 100%, doctor. ¿Usted cree que esos votos de Hervas y de Guillermo Lasso sean transferibles para uno de los dos candidatos? ¿A dónde podría ir esa votación, doctor? La de Lasso y Yacu Pérez, sin duda. O sea, la votación de Lasso es anticorreísmo puro y duro. Puro y duro. Entonces, frente a la posibilidad de que Andrés Arauz sea presidente de la República, todos los votos de Lasso, todos sin excepción, se irán allá. Pero no todos son endosables. Pero el cambio del anticorreísmo puro y duro, que es odio a la vena, lo que no quiere es ver a Arauz en la presidencia. Entonces va a poder más esa intención de impedir que el progresismo y el correísmo juntos lleguen a la República con el candidato Andrés Arauz. Va a poder más ese deseo de impedir esto que las afinidades que puedan tener con Yacu. Entonces los votos de Lasso serán de cajón a Yacu. Yo no veo un votante de Lasso votando por Arauz. O sea, sencillamente eso no va a pasar. Podrá anular su voto, pero votar por Arauz no va a pasar. Los votantes de Hervas sí son un fenómeno interesante. Yo creo que los votantes de Hervas van a tener un punto de equilibrio, se irán repartiendo proporcionalmente o decantando proporcionalmente por Yacu y por Arauz. Esa sí será no un endoso, sino más bien una decisión política frente a una alternativa más bien de corte ideológico. Y eso hace que la elección sea súper cerrada. ¿Por qué? Porque Andrés Arauz ha tenido todos los votos que podía tener, todos los que podía tener. Yacu todavía puede obtener los votos de Lasso sin duda, pero sin duda, y parte de la votación de Hervas. Y para que Andrés pueda captar la votación de Hervas, que es la que está en discusión, porque le repito, no habrá un votante de Lasso que vote por Arauz, pero para que Andrés pueda captar la votación de Hervas, debe levantar un discurso más inclusivo, más conciliador, invitar a otros sectores políticos a que se sumen al proyecto político de Andrés en la presidencia, no ser tan endogámico. No bastan ya las figuras del correísmo puro y duro, sino que tiene que abrir un gabinete con figuras de sindicación nacional que le den credibilidad al futuro gobierno, que le den además una muestra de una apertura ideológica, de conciliación. Y desde luego no atacarle a Yacu. Si la campaña de Andrés comienza a atacarle a Yacu, olvídese, eso ya está cerrado entonces. No hay que cometer ese error. Está en manos de Andrés, que en este momento tiene la posibilidad real de ganar la presidencia, el de abrir el espacio. Si se cierra, si se vuelve endogámico, él no va a tener un voto más de los que tuvo. Correcto. Voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes. Gracias, Jaime. Interesante el análisis, doctor, sobre el endoso de la votación, pero aquí hay algo importante. Los medios de comunicación tradicionales, inclusive algunos colegas periodistas de gran trayectoria
en los medios han facilitado la libre expresión de algunos analistas, extranjeros inclusive, al opinar de que ese mensaje que dio el candidato Lasso de que el 65% de la población ecuatoriana le dio la espalda al correísmo no sea tan cierto, y que más bien hoy en día esté marcada la diferencia entre el correísmo y el anticorreísmo. A ver, yo creo que la elección se quiso plantear así, como correísmo, anticorreísmo. Pero ¿en qué momento, dónde entran candidatos de nuevas ideas, de nueva visión y nuevos en política como Yacu y Herbas en ese escenario? O sea, el correísmo, anticorreísmo estaba planteado Lasso Arauz. Esa era la pelea. Anticorreísmo duro, Lasso, ahí está su 19%, correísmo duro, el 36% de Andrés. El resto del país no está ideologizado, el resto del país vota por nuevos candidatos, nuevas alternativas, y hoy vamos a ir a una segunda vuelta, Arauz y Yacu. Entonces, como les decía, yo no veo a un votante de Lasso votando por Andrés Arauz, no lo veo, pero sí veo a los votantes de Herbas decantándose por Andrés y también, desde luego, por Yacu, si es que el discurso es atractivo. Pero lo que me encanta de lo que pasó ayer es que grandes derrotados en esta historia. Está derrotada Ecuavisa, derrotado Teleamazonas, derrotado el Comercio, derrotado el Universo, derrotado los Cuatro Pelagatos, derrotada la Posta, derrotado el señor Carlos Vera, derrotado el establishment de los tuiteros, activistas, dueños de la verdad, derrotados los abogados constitucionalistas que a cada respiración de la democracia iban a poner acciones para boicotear el proceso electoral. Entonces, yo creo que la segunda vuelta, todos los dos equipos de campaña entenderán que tienen que modificar las estrategias. Y la derecha, que está abandonada a su suerte, porque ha cogobernado con Moreno de una manera absolutamente destructiva, no se va a quedar al margen. Es decir, ustedes tendrán en Twitter gente diciendo vamos a votar nulo, ya no tenemos candidatos, eso no va a pasar. Al ecuatoriano le gusta votar y en el momento de tomar la decisión, la derecha probablemente irá con Yacu, probablemente. Ahora, si Yacu es de izquierda, de derecha, de centro izquierda, yo no lo sé. Es decir, yo leo las propuestas de Yacu, no le encuentro una posición ideológica muy sólida. Pero de hecho, en este momento cerrará filas la CONAIE en torno a Yacu Pérez, le pedirán incluso definiciones ideológicas más serias, y también el propio Yacu tiene que afrontar el mismo reto de Andrés, es decir, tratar de abrir su espectro ideológico, hacerse menos radical, y lo ha logrado hasta ahora, por eso tiene su puesto en segunda vuelta, pero ese 19 todavía no alcanza. En ese escenario, sí, se vuelve interesante la segunda vuelta, pero sobre todo me gusta mucho que el gobierno de Moreno y el candidato oficial, que era Lasso, se quedaron en el camino. Es decir, el Ecuador tiene la garantía, sea que gane Arauz o sea que gane Yacu Pérez, tiene la garantía de que las cosas van a cambiar, de que no va a seguir el continuismo del gobierno de Moreno, ni el continuismo de la banca, ni el continuismo de los sectores que han abusado del poder. Vamos a ver al final del día los equipos de trabajo, los equipos de gobierno, los planes específicos, porque en este mes de campaña ya hay que soltar los naipes, ya no hay especulación. Veamos qué pasa. Doctor, pero a ver, aquí hay algo también que analizar. Analicemos la participación del candidato Guillermo Lasso. Esta es su tercera participación a la presidencia de la República. Me acuerdo cuando se enfrentó a Rafael Correa, él fue una brillante opción de la derecha, que en su segunda participación la tuvo muy reñida con Lenín Moreno, y hoy en día pues ya se marca un descontento de la población. Entonces, ¿cuál sería el futuro, según usted, de Guillermo Lasso? ¿Seguirá insistiendo? A ver, Lasso es un proyecto político que va más allá de él. Es decir, Lasso es un proyecto político de la derecha más radical en el Ecuador, de la más reaccionaria. Y si no encuentran un abanderado de esa derecha reaccionaria, le van a seguir poniendo a Lasso ahí. Hay muchos intereses en torno a Lasso y no tiene recambio. ¿Sí? Entonces, si usted me pregunta si yo le veo a Lasso en una siguiente candidatura, sí le veo a Lasso en una siguiente candidatura. Tiene partido, va a tener asambleístas, sigue teniendo dinero, tiene una reaccionaria atrás de él. O sea, Lasso puede ser candidato una oportunidad, sí. ¿Será castigado en las urnas? Sí. ¿Lasso no será presidente de la República?
jamás, nunca, nunca, jamás un banquero será presidente del Ecuador. Nunca, nunca Lazo. Pero probablemente sea candidato nuevamente, si es que, desde luego, a ver, pueden haber circunstancias históricas extraordinarias, todavía faltan 4 años, pero quién sabe, de pronto hasta se decanta por ser alcalde de Guayaquil. Es una posibilidad. Doctor, sobre todo pronóstico, un total o cerca de los 13 millones de ecuatorianos salieron a votar. Y eso marca un mensaje, no solamente para los políticos de izquierda y de derecha. Sí, claro, se cayeron algunos mitos, ¿no? Se cayeron algunos mitos, sobre todo mitos de las redes sociales. Que iba a haber un voto nulo altísimo, mentira. El voto nulo está dentro de los porcentajes históricos. Que iba a haber un ausentismo altísimo, mentira. Es una de las elecciones con mayor concurrencia, a pesar de la pandemia, por esa necesidad que tenemos de cambiar el gobierno. Entonces, estos mitos se caen. Y otra cosa que debemos aprender, todos los ecuatorianos, es, desde luego, que los medios corporativos tienen una credibilidad de cero. Es decir, yo no me informaría viendo Ecoavisa, Teleamazonas o leyendo El Universo o El Comercio. No me informaría ahí. Y segundo, que los activistas de redes sociales, es decir, quienes calientan el Twitter, también tienen consignas específicas, ¿no? Los medios alternativos, esto es una cosa que hay que analizar también, estos medios alternativos como el suyo, como otros ejercicios de periodismo plural, subrayo, periodismo plural, digital y alternativo, han jugado un rol importantísimo. Yo veía en la larga fila de la votación cómo ciudadanos de distintas condiciones y realidades y distintos hombres, mujeres, jóvenes, personas maduras, se estaban informando por redes y estaban escuchando videos de los medios alternativos. Entonces, pero ¿qué busca la gente en el medio alternativo? Pluralidad. O sea, no busca el logo oficial del candidato. Le hace Cuatro Pelagatos, le hace La Posta, hay otro medio que es, me parece que se llama Ecuador en Vivo. No busca eso. El ciudadano busca información y la información debe ser plural. El rol que han jugado los medios alternativos me parece a mí magnífico, al punto que ayer lograron romper el cerco, ese teflón de medios corporativos que nos quisieron imponer con los exit poll y con los comentarios sesgados de todo el día. La gente simplemente apagó o ponía en mute el televisor, pues, para solamente ver las claquetas, y se informaba en los medios alternativos. Sí, son unas elecciones del siglo XXI, son unas elecciones del siglo XXI, y el Ecuador creo que entra con paso firme al siglo XXI, y además con candidatos del siglo XXI. Sí, una gran verdad ese análisis respecto al manejo de la información a través de los medios alternativos. Finalmente, doctor, para que ya Jaime pueda preguntar también, es marcado esta definición porque solamente tenemos el 97.56, hagamos de cuenta que estamos en el 100%, pero ya está definida esta segundo puesto de Yacu Pérez, porque él solamente está con el punto 20% sobrepasado ante Guillermo Lasso. Guillermo Lasso está en 19.60 y Yacu Pérez en 19.80%. ¿Ya esto es definitivo o, como dijo el señor Lasso, hay que esperar todavía? No, yo creo que es definitivo, porque además de ese punto, en votos reales son miles de votos, ¿no? Y la tendencia sigue. Y además los votos que se están demorando en escrutar son votos de sectores rurales, donde irá creciendo Andrés, pero no le alcanza para llegar a ganar en primera vuelta, y donde irá creciendo Yacu, que es fuerte en los sectores rurales. Lasso no es fuerte en los sectores rurales, él jugó sus cartas en los sectores urbanos. Entonces, yo creo que hay que esperar al conteo final, hay que esperar a que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados, pero a mí me parece que el candidato en segunda vuelta, con estrecho margen sin duda, en el porcentaje, pero son miles de votos, o sea, no es que ese 1% implica 4 votos, implica 40.000 votos, por ponerle una cantidad aleatoria. Entonces yo creo que sí, que ya están jugados los naipes. Creo que las dos cartas que finalmente irán a la mesa grande serán Andrés Arauz y Yacu Pérez. Muy bien, Jaime de la Cruz continúa con la entrevista en estudios. Doctor, en una segunda vuelta, ¿quién la tiene más difícil? Arauz. Pero sin duda. Y ojo, estoy siendo súper objetivo, porque a mí me gusta la objetividad y la pluralidad. Ustedes saben que yo me decanto por el candidato del progresismo, pero hay que ser objetivo y plural, si me están pidiendo una opinión. Entonces, es más fácil. A ver, a Yacu se le suman los votos de Lasso en bloque. Eso quiere decir que él llegará ahorita, este instante,
corran una encuesta y Yacu debe estar en el 40%. Fresquito, 40%. Doctor, pero también, Los votos que están... Sí, pero dígame. también puede subir el voto nulo. Recuerde que la gente Pero que no tiene candidato podría votar nulo. Sí, pero les pueden, en ese anticorreísmo duro puede más del odio. O sea, saben que con el voto nulo finalmente terminan aflojando la presión sobre Arauz y querrán a toda costa ver a Arauz fuera de la presidencia. Entonces, créame, en este momento, si se corre una encuesta, ya costará con un 40%. Y Andrés tiene el 36%, porque por Andrés ya todo el que quería votar por Arauz votó. Andrés tiene que seducir a los votantes de Hervas, tiene que darles una razón para que ese 15% se le sume. Tal O vez al hacer menos un TikTok. 10% que más. No, más que eso, necesita, o sea, evidentemente tendrá que ser creativo en este mes de campaña, pero más que eso necesita tener un discurso más amplio, necesita tener un grupo de gente a su alrededor, ya poner sobre la mesa su equipo de gobierno y demostrar un equipo de gobierno inclusivo, abierto, no radicalizado, que además plantee un acuerdo nacional. Me explico, o sea, el movimiento de Andrés Arauz, si sigue siendo endogámico, no va a sumar, no va a alcanzar, porque se le sumarán unos 6 o 7 puntos de Hervas, que le da alrededor de un 45%, pero el resto sube a Yacu. El mejor candidato con el que Andrés podía entrar a segunda vuelta es Lasso, por esta misma reflexión. Sí, Lasso, hay gente que no habría votado jamás por Lasso. Entonces, es una segunda vuelta súper interesante, muy interesante, y en donde me parece a mí que las circunstancias van a forzar a que los dos candidatos ya comiencen a hablar abiertamente de algo que nos hace falta, además, ¿no? Que es superar este correísmo, anticorreísmo y plantearnos los grandes objetivos nacionales. ¿Qué izquierda representa Yacu Pérez? ¿Radical? A ver, yo no creo que Yacu Pérez represente a la izquierda. Yacu Pérez representa a una generación, que es una generación que se ve identificada con él, porque es un tipo simpático, no se ha metido en problemas. En octubre un poco rehuyó el cuerpo al tema de la confrontación, en octubre del 2019. Después ha venido con un discurso que es muy atractivo a las generaciones que están entre 16 y 30 años, que es no extractivo, que es un discurso más bien de protección de la naturaleza. No es un tipo que ha metido mucho conflicto, tiene el apoyo. En este momento sí la CONAIE le apoyará abiertamente, y la CONAIE no es de izquierda, la CONAIE es la CONAIE, busca y defiende los intereses de los indígenas. Y los indígenas en muchos casos tienen muy claro lo que quieren políticamente, y hay indígenas de derecha también. O sea, Yacu Pérez representa más un modelo generacional. Yo no creo que Yacu represente la izquierda. La izquierda está representada por Andrés. Yacu representa un modelo generacional y una forma, al igual que Hervas, una forma de entender la política que el ecuatoriano quiere, sobre todo el ecuatoriano y la ecuatoriana joven quieren, que es una forma de hacer política no confrontativa. Y están hartos del agravio, de la confrontación, y eso es lo que nos están diciendo en este momento los resultados electorales. Es que tiene más inquietudes, Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor, estaba revisando las encuestas, o mejor dicho, las actas procesadas a través de la página del CNE, a través de provincias, y me doy cuenta de algo importante. Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha inclusive, dan como candidato fuerte a Hervas. Sí, claro. Es generacional. Es generacional. Es un candidato Ya, de la entonces generacional. eso quiere decir que ese voto va definitivamente a Yacu Pérez. No sé. Yo no creo que ahí sea tan definitivo el tema como en el tema de los votos de Lasso. Porque finalmente ahí esa gran cantidad de actores se decantarán por los equipos de gobierno y las propuestas de campaña. O sea, yo creo que el voto de Hervas es un poco más reflexivo, ¿sí? Menos ideologizado, más observador, más reflexivo. Y ese es el voto que hay que conquistar. O sea, de lo que sí estoy seguro es que Arauz, de los votantes de Lasso, no va a conquistar un voto. Pero de lo que sí le puedo
puede estar seguro es que los votantes de Herbas sí están al menos abiertos a escuchar una propuesta más inclusiva de Andrés Arauz. Oiga, y en Pichincha, Javier Herbas tiene el 23.29, superando a Arauz, superando a Yacu Pérez, segundo, porque el primero sería en este caso Guillermo Lasso con 25.81 en Pichincha. Estamos hablando de que si el señor Herbas decide postularse a la alcaldía, podría ser el nuevo alcalde de Pichincha, de Quito, perdón. A ver, eso es difícil, ¿no? Son dos elecciones distintas, son dos elecciones completamente distintas. Una cosa es que usted vote por una persona a la que quiere verle como presidente y otra cosa es la alcaldía. La alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha son mucho más territoriales, muchísimo más territoriales. Los electores votan por ciudadanos que están más cercanos a sus preocupaciones cotidianas y a sus problemas urbanos. Entonces, son dos elecciones distintas. Sí, Herbas queda como un potencial político y además es un relevo generacional, sin duda, sin la menor duda. Pero son dos elecciones completamente distintas. Le veo más como un potencial candidato a la presidencia en 2000, cuando nos toque, el 2026 o el 2026. Pero, 2025, perdón, son 4 años, 2025. Le veo más ahí que en la alcaldía, pero todo puede pasar, es decir, por el momento creo yo que hay que, y además hay que ver cuál es su comportamiento político estos años que siguen, estos 2 años, ¿no? Es decir, si se mantiene activo, si no hay otro personaje público en las ciudades que sea más atractivo, etc. Yo dejaría en el congelador la eventual candidatura de Herbas a una alcaldía, prefectura alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, le dejaría en el congelador. Porque además hay que ver si es que Andrés Arauz o Yacu en el gobierno potencian un candidato del gobierno a las alcaldías, que también es un fenómeno que suele darse. Pero sí, sin duda, creo que Herbas lo ha hecho bien, pero también hay que entender que Herbas terminó captando al final del día el voto que se apartó de Lasso, es decir, el que ya veía como, curiosamente, les funcionó al revés del discurso de las redes sociales. Mucha gente decía, hay que ser el voto útil. Sí, pero terminó siendo Lasso el voto inútil para la derecha. Finalmente, doctor Aguilar, hasta hace pocos momentos he escuchado a muchos analistas, tanto en radio como en televisión, decir de que el CNE, la señora Tamaín, cometió un gran error el haber anunciado las cifras de la manera en que anunció, dejando una incertidumbre en el país que hoy en día ya se ve reflejado en el conteo de los votos, ¿no? En verdad hubo tal error. Yo creo más bien que el error fue que luego haya salido el vocero Pita del CNE a tratar de rectificar de que no, que Lasso tiene posibilidades. ¿Hubo o no error ante ese anuncio? Bueno, Pita es impresentable, ¿no? Pita es impresentable, Pita además cumple consignas de Lasso, y Lasso en las horas más amargas de la noche debió haberle dicho, salí a decir, aunque sea que tengo un chancecito, salí a decir, supongo yo. Pero no, para mí el tema es contar los votos. Y aquí no habla Tamaín, no habla Pita, no habla Verdesota, aquí hablan los votos. Y el pueblo ecuatoriano habló. Muy bien, doctor Ramiro Aguilar, muchísimas gracias por su participación. No sé si Jaime tenga más inquietudes para... Yo creo que vamos a continuar otros minutos. Vamos a continuar otros minutos. Perfecto. Muy bien. Doctor, ¿dónde queda ese 18.76% del ausentismo? Ese voto que, bueno, la gente no salió por el tema de la pandemia, pero que en una segunda vuelta tal vez ese ausentismo puede bajar. A ver, pero depende, ¿no? No se olvide usted que el padrón no se actualiza automáticamente. Entonces, en ese voto, en ese ausentismo están las personas que murieron el 2020 por el COVID. Y por los que murieron en general. Es decir, menciono el COVID por la variación anormal y hacia arriba del número de muertos. Están muchos venezolanos que se nacionalizaron ecuatorianos y durante estos últimos 2 años han regresado a Venezuela porque el Ecuador no les ofrecía condiciones de vida decentes. En ese ausentismo está también la gente que por pandemia no fue a votar, pero creo que todo eso construye la cifra que usted me está mencionando. Y aún así es el menor ausentismo en la historia de las elecciones ecuatorianas. Entonces, si usted me dice, Jaime, si es que va a variar mucho esa segunda vuelta, dudo mucho. Variará una variación de un 1%, 2%, pero no va a variar mucho. Correcto.
Los otros partidos políticos juntos tal vez llegan a un 10% o un 9%. Ese voto también puede ir disperso. A ver, pero es que hay un montón de gente que saca menos del 0%, pues, o sea, Montúfar Pero si hay unos que llegan al 2. Pero al 2 llega, me parece que Isidro Pedro y Freire. me parece que Freire. Estamos hablando, pero esos son votos ya a la Bartola, como se dice en el fútbol, ¿no? Es decir, gente que fue a la papeleta y dijo, le voy a dar un voto a Freire para que tenga uno, o le voy a dar un voto a Isidro porque me gustó cuando era presidente de Barcelona. Ese es un voto a la Bartola, respetabilísimo desde luego, pero creo que no es un voto que tenía un fin específico que era posicionar al candidato, ¿sí? Y me parece a mí que esos son votos sueltos, es decir, esa votación sí está dispuesta a escuchar una propuesta atractiva, ya sea de Yacu o de Andrés. ¿Qué le juega en contra a Guillermo Lasso, doctor? Porque a los medios lo presentaban como que era el candidato que iba a vencer tal vez en esta primera vuelta. Hasta hace algunos días, incluso yo creería que algunos colegas ya se sacaron el traje de periodista y se pusieron el traje de actores políticos. Lo presentaban como que era el más opcionado y lo promocionaban incluso a través de sus propias redes. Y yo no sé si tal vez la pandemia le jugó en contra a Guillermo Lasso. Hay un analista político que es bastante bueno, que se llama Jacobo García. Español, pero siente y tiene un feeling muy fino de la... ¿Perdón? No, siga nomás, estoy escuchando, sí. Les decía que Jacobo García, porque hay que darle el crédito a Jacobo, que es un analista político muy, muy fino. Ayer puso un gráfico, ¿no? A ver, a Lasso le está pasando factura. Las muertes, la represión y la muerte de octubre del 2019 por haber cogobernado con Moreno y haberse solazado en el silencio frente a la represión, teniendo además a una de sus consentidas como ministra de gobierno, la señora Rom. A Lasso le está pasando factura la crisis económica porque Lasso puso ministros de economía, tanto Martínez cuanto a Pozo. A Lasso le está pasando factura la pandemia y el ministro de Salud, que se vacunó él y su mamita y no ha sido capaz de importar vacunas con el gobierno de Moreno. A Lasso le pasó factura el creer que los medios corporativos como Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, los medios públicos, le digan al ecuatoriano todos los días que Lasso era el mejor candidato cuando la realidad decía lo contrario, cuando el salir a la calle y confrontar la realidad decía lo contrario. A Lasso le juega también en contra que es una persona que no es empática, es antipático, es un mal candidato. Lleva 12 años en política, 12 años saliendo todos los días, en YouTube, en televisión, en los periódicos, todos los días. O sea, la exposición del rostro de Lasso debe haber 17 millones de ecuatorianos conocemos el rostro de Lasso. Y sin embargo el hombre baja porque es antipático. Y parte de las características de un candidato. ¿Y cuánto le sumó la alianza con el Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano no le suma mucho, perdón, es que esto. El Partido Social Cristiano no le suma. A Lasso no le suma nada. Al contrario, el Partido Social Cristiano en Guayaquil pierde con Lasso. Y en el resto del país el Partido Social Cristiano no representa nada. O sea, ese es otro de los grandes conflictos que deberá resolver el Partido Social Cristiano y las grandes interrogantes que cuando se analice la vida política de Nebot se resuelvan. Nebot es un hombre que jamás logró cuajar en el resto del país, salvo en Guayaquil. Y hizo todo lo posible para que su partido siga siendo un partido provincial y no cuaje en el resto del país. Entonces, si a mí me dice cuánto le sumó los cristianos a Lasso en Guayaquil, nada. Y en el resto del país, al contrario, le significaron un lastre porque se juntó la derecha más radical, ¿no? Por ejemplo, el Chico Torres en Ambato, el hijo de Luis Fernando, que no sé si logró entrar a la asamblea, pero levantó en los últimos meses un discurso de una extrema derecha extremadamente, pero brutalmente radical. Bueno, volviendo al tema Guayaquil, porque nos deja para leer muchísimo lo que ocurrió ayer. Ese voto que ni el Partido Social Cristiano creo que se lo esperaba, que el correísmo haya casi duplicado la votación en Guayaquil, es sorprendente. El correísmo va a poner más asambleístas en Guayas que el Partido Social Cristiano y creo tal vez. Yo creería,
pero como por el método tal vez no. Pero en todo caso, podemos pensar, doctor Ramiro Aguilar, que en una próxima elección para alcalde la va a ver difícil el Partido Social Cristiano. Sin duda, porque ya no está Nebo de candidato. No sé, a ver, pero no se sorprenda mucho, porque en las elecciones del 2013 y en las elecciones del 2017, Correa ganaba en Guayaquil con cerca del 60%. Y Nebot ganaba la alcaldía con el 60-70%, es decir, que toda la vida convivieron en el espíritu de una sola persona el voto para Nebot a la alcaldía y para Correa a la presidencia. Eso no significa que el guayaquileño o la guayaquileña sea social cristiana en la mañana y correísta en la tarde. No, sencillamente que son dos escenarios distintos, dos personajes diferentes, dos liderazgos distintos. El liderazgo de Nebot es cantonal, y siendo generosos provincial, para mí es un liderazgo cantonal, y el liderazgo de Correa es un liderazgo nacional. La gente vota por el candidato a alcalde, que le parece bien, que es Nebot, y vota por el candidato a presidente, que le parece bien, y en este caso es obviamente el candidato del correísmo, Andrés Arauz. Entonces no hay que sorprenderse mucho por eso. Lo que sí me parece que es la hora del relevo. Creo que ya Guayaquil siente la necesidad, sobre todo por el hecho de que Cintia no estuvo a la altura de la alcaldía, siente la necesidad de un relevo político y un relevo generacional en las seccionales del 2023. No descarten a Jairala va a ser un candidato muy fuerte a la alcaldía de Guayaquil, y igual habrá otros candidatos a la prefectura del ala del progresismo. Yo creo que llegó la hora del relevo, y me parece bien por Guayaquil, me parece bien por la ciudad, y me parece bien además desde el punto de vista sociológico. O sea, ya es hora de que, particularmente en Guayaquil, ser social cristiano deje de ser una clase social y se transforme en lo que debe ser cualquier militancia política, en una cuestión de afinidades ideológicas. Así es. Gustavo Jiménez debe tener más inquietudes. Adelante, Gustavo. Sí, una inquietud, doctor Aguilar, que tiene que ver ya un poco adelantándonos a lo que podría ocurrir en la segunda vuelta, que es el 11 de abril. ¿Está el Ecuador preparado para ser gobernado por el indigenado? Sin duda, ¿por qué no? Sin duda, sin duda. Yo es más, quito el tema étnico de ahí. Hay personas que pertenecen a la CONAIE y que pertenecen a los distintos pueblos y nacionalidades, son absolutamente competentes, capacitados y muy claros en la problemática nacional. O sea, yo no veo que ahí haya una necesidad de ponerle este ingrediente étnico al tema. Y si tuviera que ponerle un ingrediente étnico, si tuviera que ponerle un ingrediente étnico, ese ingrediente étnico hasta me gustaría, porque después de más de 500 años de conquista, los indígenas volverían a tener el poder en una república. Me parece magnífico si lo hacen. O sea, sería un regreso de la justicia histórica. No soy afín a cómo piensa políticamente la CONAIE, no étnicamente, políticamente la CONAIE. Yo no creo que la CONAIE sea progresista. Me parece que ahí hay representación de distintos sectores ideológicos. Pero en ningún momento me plantearía, yo al menos en lo personal, una reflexión entre el voto entre Yacuye y Andrés en torno a una reflexión de carácter étnico. Sí, no está en discusión el tema de las capacidades. Me refería más al tema de esa posición reaccionaria que ha tenido el indigenado frente a las situaciones que ha vivido políticamente el Ecuador. Es que hay de todo, es que la CONAIE es la CONAIE. O sea, no, la CONAIE no es de izquierda, la CONAIE es la CONAIE. La CONAIE representa los intereses mayoritarios de los pueblos y nacionalidades indígenas, y tienen una estructura de base y una forma de tomar decisiones muy piramidal. Entonces, ellos se enfocan en las bases y luego los dirigentes lo que hacen es traducir lo que dicen las bases. Más bien, creo yo que en este momento lo que sí podría darse en la extrema derecha es un discurso xenófobo en torno al voto nulo. Sí podría darse en torno de ese 20% muy radical, que es sobre todo la votación de Lazo. Pero hay un 80% de ecuatorianos que hemos superado ese tema y que más bien queremos una transición democrática lo más rápidamente posible. En estas elecciones se marca claramente pues que ya no pone presidentes ni Guayaquil, ni Quito, ni Manabí, sino que se está haciendo sentir el voto de otras provincias. Y un voto generacional.
O sea, Un voto ya generacional, sí, correcto. coincido con usted al 100%. Y aquí el análisis político no es qué piensa Guayaquil, qué piensa Quito, qué piensa Cuenca, qué piensa Manabí, que tiene una altísima densidad poblacional. No, no. Ya en el siglo XXI hemos superado ese tipo de reflexiones de orden territorial asociado a la densidad poblacional, porque la globalización y el estar conectados en línea todo el tiempo hace que ya eso se pierda. Es decir, usted y yo estamos charlando, yo desde la sala de mi casa y usted desde los estudios de Guayaquil, y no hay esa distancia física. Hay más bien, desde luego, un voto generacional. Y creo que el voto de Herbas y el voto de Yacu y el voto de Andrés también representan eso. Ninguno de los tres era candidato a octubre del 2019. Ninguno de los tres era candidato a octubre del 2020. Lazo lleva siendo candidato 12 años. Esa es la cuestión, un voto generacional. Y en esa perspectiva, doctor, nuevas figuras como la de Otto Sonnenholzer, por ejemplo, podrán ver en las próximas elecciones. No, Otto fue vicepresidente, renunció a la vicepresidencia, fue un vicepresidente itinerante. Otto no será un personaje político nunca más en su vida, jamás, nunca más, porque además queda asociado al gobierno de Moreno, del cual fue vicepresidente, y un gobierno terriblemente destructor. Eso sí se lo puedo, también se lo firmo, sí. Muy bien, gracias, doctor. Jaime, continúa usted. Doctor, tal vez la persecución que tuvo el correísmo le restó votos a Andrés Arauz, porque los escándalos que sacaba casi todos los días la televisión y los periódicos, eso demostraba como que también al final del día la gente cree lo que dice la prensa. Poco pero cree, poco pero afecta. Yo creo que ese 4% que le faltó a Andrés para ganar en primera vuelta es producto de eso precisamente. Y ese es el gran reto de Andrés en campaña, en la segunda vuelta, el transmitir un discurso transparente, menos conflictivo y más inclusivo. Pero sin duda, coincido con usted, Jaime, o sea, si todos los medios de televisión corporativos y todos los periódicos y todos esos activistas políticos todo el tiempo martilan lo mismo, y tiene usted una corte de justicia servil y una fiscal a la carta y un contralor a la carta, más bien es de sorprenderse que a pesar de todo eso, el progresismo siga teniendo una votación alta, que es del 36%. Doctor, pasando a otro tema, ¿qué criterio tiene usted con el nombramiento del nuevo presidente de la Corte? Han buscado al más anticorreísta de los jueces. Y creo que un juez no puede ser ni correísta ni anticorreísta, tiene que ser juez. Eso habrá que rectificar. Esto como preparando ya el panorama de lo que se venía, ¿no? Claro, por supuesto, pero eso es rectificable al 100%. Correcto. ¿En qué aporta el voto o el apoyo de la Unidad Popular antes MPD a la campaña de Yacu Pérez? Nada. No. Es decir, Yacu puede prescindir de los Unidad Popular. No aporta nada. Porque la base de la Unidad Popular, que debe ser un 1%, un 2%, va a tener distintiva entre Andrés y Yacu. Y yo creo que el MPD también es profundamente anticorreísta. Entonces, aunque Yacu no mueve un dedo, él va a tener esos votos. Igual, no necesita congraciarse con la derecha. Si él no mueve un dedo, un dedo, igual va a tener los votos de Lazo. Porque ahí está jugando el odio como un factor de cambio de viento. Y ya le dijo Lazo públicamente que lo va a apoyar en esta segunda vuelta, si llega a pasar. Sí, claro, pero yo de Yacu, si yo fuera Yacu, le diría, vean, y se asomen, no, gracias. Porque ahí Yacu estaría contaminándose con el antivoto de Lazo. A Lazo perdió, Lazo hay que archivarle. Él tenía una frase en alguna de las campañas y era, hay que ponerle en el tacho de la basura de la historia. Esa era la frase de Lazo, no mía. ¿Sí? La vida tiene sus karmas y a lo mejor Lazo tiene que ir solito a instalarse donde él quería instalar al resto. ¿Qué pasaría si el candidato Herbas decide apoyar al correísmo? Tampoco creo que pase nada. Sus electores... No pasa nada. No, yo sí coincido con eso con ustedes. No hay endoso de votos porque el candidato diga, voten por tal o cual. Hay endoso de votos en función de las perspectivas ideológicas que marcan la identidad del el universo de votantes de cada candidato. Pero si un candidato se vuelve loco y dice, a ver, yo quiero que todos mis votantes voten por tal persona, lo dudo mucho.
dudo mucho que pase algo. Esta será una campaña muy de pulso, ¿no? Muy de pulso, muy de pulso. Y al final, ya de esta entrevista, doctor, a Andrés Arauz le convenía competir con Lasso mejor en una segunda vuelta, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Era más fácil, sería más fácil ganarle. Con todo lo impredecible que es una campaña política y con todo lo impredecible que es una elección, sí, desde luego era más fácil ganarle a Lasso que ganarle a él. Gustavo. Pero nada está escrito. Sí, coincido plenamente con ese análisis, doctor y Jaime, porque esta votación que hoy marca un gran deseo de una población ecuatoriana que trata de buscar un gobierno inclusivo, participativo, se ha convertido en una de las prioridades, creo yo, para la búsqueda de ese desarrollo social y de transparencia gubernamental que está alejada de las realidades hoy en día. Sin duda. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio. Un abrazo grande, que haya suerte. Creo que de todos modos hay nuevos aires en la política ecuatoriana y el Ecuador al final del túnel está viendo la luz. Les mando un abrazo fuerte, esperemos los resultados con optimismo y vamos a ver, y con razón, que la campaña empieza hoy mismo. Hoy empieza. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres.